Saludos cordiales, ingeniero Luis Mariano Villegas Granados. El día de hoy en el trabajo de simuladores nos ha tocado a tratar el tema de hidrostática. Soy la alumna Constantino Sánchez Mónica, mis compañeros son Sánchez Olaya Abraham, Odar Agurto Gina, Izquierdo Calva Héctor, Castañeda León Nayeli, Martínez Gutiérrez Jean-Pierre y Ortiz Juárez César. Le doy pase a mi compañero Martínez para que explique la introducción. Saludos cordiales, ingeniero Villegas. Me ha tocado exponer la introducción. El presente documento de laboratorio se refiere al tema de hidroestática en el área de estática, que se debe empezar por definir la hidroestática. Es la parte de la hidrología que estudia el comportamiento de los fluidos en condiciones de equilibrio. Las moléculas que integran las diferentes sustancias se atraen entre sí mediante diferentes fuerzas de diversa intensidad en sus componentes. En determinadas condiciones de presión y temperatura de dichas fuerzas evitan que las moléculas vibren en posición distintas a las del equilibrio, generando en este caso sustancias en estado sólido al aumentar progresivamente las magnitudes de temperatura y presión. La energía de vibración molecular se incrementa dando lugar que las partículas abandonen las posiciones fijas y produzcan la transición de los estados líquidos y gaseosos. En los líquidos, las fuerzas intermoleculares permiten que las partículas se muevan libremente, aumentando, aunque mantienen enlaces latentes que hacen que las sustancias en este estado presenten volumen constante. Le doy pase a mi compañera Nayeli. Saludos cordiales, ingeniero. Voy a hablar sobre la hidrostática. La hidrostática es una rama de la física que se encarga de estudiar las propiedades y las leyes que lo gobiernan a los fluidos, ya sean gases y líquidos, en estado de reposo. Según Jiménez, la hidrostática o la estática de fluidos es la que estudió las propiedades de los fluidos en reposo en situaciones de equilibrio. Esta se basa en la primera y la tercera ley de Newton. Un fluido es una sustancia que carece de forma propia, por lo que adopta la forma del recipiente que lo contiene. De esta manera, los diferentes elementos de un fluido homogéneo pueden rodearse libremente sin afectar a las propiedades macroscópicas del fluido, según Martínez. Doy paso a mi compañera Mónica. Bien, continuando con la exposición, la densidad. La densidad es una propiedad básica de cualquier líquido y se define como la masa por unidad de volumen. Aquí lo podemos verificar en la fórmula, donde P vendría siendo la densidad, M la masa y B el volumen. Bien, nos dice, Resnick y Haldane nos dice de que la densidad de un fluido homogéneo puede depender de muchos factores, tales como su temperatura y la presión a la que estén sometidos. Para los líquidos, la densidad se modifica mínimamente dentro de extensos límites de presión y temperatura, y podemos con certeza tratarla como si fuera una constante para los fines que deseamos. Bien, la presión. La presión es la unidad en el sistema internacional, se mide con newton sobre metros cuadrados, llamada Pascal. Podemos verificar su fórmula, donde P vendría siendo la presión, que es fuerza sobre área. Los fluidos no mantienen esfuerzos definitivos, por ello, solo el esfuerzo que logra ser realizado sobre un objeto introducido en un fluido sin movimiento tiende a prensar el objeto desde todos sus puntos. La fuerza aplicada por un fluido sin movimiento sobre un objeto es constantemente perpendicular a la superficie del objeto. Le doy pase a mi compañero Héctor. Seguidamente explicaré lo que es el principio de Arquímedes. Si las fuerzas ascendentes resultan sobre él, será semejante a su peso y ejercerá verticalmente hacia arriba por medio de un centro de gravedad. De aquí se deriva el principio de Arquímedes. Un cuerpo que total o parcialmente sumergido en un fluido experimenta un empuje ascendente igual al peso del fluido desalojando por el cuerpo. La fuerza
La fuerza obra verticalmente hacia arriba, cruzando por el centro de la gravedad del fluido antes de ser desalojado. El punto relativo del cuerpo sumergido se llama centro de flotación, así como lo vemos en la imagen. Empuje y densidad del líquido. Por el principio de Arquímedes comprendemos que todo cuerpo sumergido en un líquido recibe un empuje vertical hacia arriba, igual que el peso del líquido desplazado por el cuerpo. Por ende, tenemos que el valor del empuje será alto cuanto mayor sea el volumen del líquido desplazado, y si es más abundante la densidad de dicha sustancia. Doy pase a mi compañero para que explique lo siguiente. Seguimos con la exposición, el peso aparente. Bueno, utilizando como base el principio de Arquímedes, es posible establecer el concepto de peso aparente. Peso aparente es el peso que presenta el cuerpo cuando se le sumerge en un fluido y que puede expresarse matemáticamente como PA es igual a PR menos C, donde PR va a ser el peso que el cuerpo sólido presenta cuando no está sumergido en el líquido, y el E va a ser el empuje. Ahí en la imagen, como lo estamos viendo, el P es el peso, y el de arriba va a ser el peso aparente y el E va a ser el empuje. Cuando se suspende un cuerpo de un dinamómetro, este indica un peso, pero cuando el cuerpo se encuentra parcial o totalmente sumergido en un líquido, el dinamómetro indica la diferencia entre el peso del cuerpo en el aire y el empuje que recibe del líquido en el que se encuentra. El valor D indicado por el dinamómetro es siempre igual a la tensión T si el cuerpo está sumergido solo en aire, y la sumatoria de fuerzas es la fuerza Y es igual a la tensión menos mg igual 0, donde m por g va a ser el peso del cuerpo. Eso lo vamos a estar viendo en los laboratorios. Y donde la tensión es igual a m por g. Si en cambio el cuerpo se encuentra parcial o totalmente sumergido en un líquido, hay que considerar el empuje E. La fuerza Y, que es igual a T más E igual menos M por G, es igual a 0, donde ya sabemos que el T es la tensión, L es el empuje y el M por G, que va a ser el peso del cuerpo. Donde tensión es igual a M por G, es menos el empuje. El valor que indica en este caso el dinamómetro se le llama peso aparente y es menor que el peso del cuerpo en el aire, ya que se resta el empuje que efectúa el líquido sobre el cuerpo. Bueno, como vamos a verificar aquí, el peso aparente, como se mencionó recientemente, cuando un cuerpo está dentro de un fluido, está afectando por dos fuerzas, el peso gravitacional y la fuerza de empuje. Como ambas fuerzas actúan sobre el cuerpo, entonces se pueden sumar o restar. Se llama peso aparente a la relación, como estamos verificando aquí mismo. Bueno, en las situaciones concretas para ver cuál es el peso, en dónde aparece el peso aparente, cuando estamos sumergidos en el agua nos sentimos más livianos y las cosas que tomamos bajo el agua también las sentimos más livianas. Lo anterior ocurre porque el peso que sentimos no es el peso gravitacional, es el peso aparente. Un globo aerostático se eleva porque la fuerza que empuja y que le afecta es mayor que su peso gravitacional, en estricto rigor. El peso que nos medimos en una que es peso gravitacional o peso aparente. Bueno, ya sabemos que es el peso aparente. Le doy pase a mi compañera Gina. Saludos cordiales, ingeniero. Bueno, aquí empezaremos a indicar cuáles son los materiales que se utilizarán en el laboratorio virtual. El cubilete. Este es una botella de vidrio de borosilicato transparente con una boca cilíndrica ancha. Tiene una escala en el exterior para que se pueda utilizar y así poder medir líquidos que no se requieran demasiada precisión. Se utiliza para
calentar y mezclar sustancias y formar precipitados. El agua. El agua es considerado el solvente universal porque es el solvente más utilizado para diversas aplicaciones en laboratorios analíticos y su grado de pureza tendrá una gran influencia en la calidad de los resultados de los análisis. El soporte universal. El soporte multifuncional es una de las herramientas más utilizadas en los laboratorios, pues este cumple plenamente la función que nos indica con su nombre, herramienta de soporte. Esto hace que parezca otro brazo en el laboratorio, por lo que las muestras no se mueven y los experimentos son aún más precisos. El dinamómetro. Un dinamómetro, también conocido como dinamómetro, es un dispositivo experimental que se utiliza para medir simultáneamente el par y la velocidad de rotación de un motor, máquina principal o videocámara para poder calcular su potencia. El dinamómetro mostrará el resultado en kilowatts o en HP. El cilindro de Arquímedes. El principio de Arquímedes afirma que todo cuerpo sumergido en un fluido experimenta un empuje vertical y hacia arriba igual al peso de fluido desalojado. El envase transparente. El vidrio es neutro con respecto al producto que encapsula. No tiene ninguna interacción química con su contenido y puede almacenar cualquier producto durante toda su vida útil. No permite la transferencia de oxígeno o dióxido de carbono, por lo que no cambia el color ni el sabor de los ingredientes en el recipiente. A continuación, doy el pase a mi compañero Abraham. Saludos cordiales, ingeniero. Ahorita voy a compartir la pantalla de lo que es el laboratorio. Como logra ver, este es un laboratorio virtual que nos facilita la universidad que se llama Algetec. Y hoy nos ha tocado hablar sobre lo que es la hidrostática. Bueno, en la hidrostática, en el laboratorio, primero lo que vamos a hacer es el cilindro de Arquímedes. Vamos a darle clic derecho y vamos a colocarlo en la mesa. Una vez colocado en la mesa, lo que vamos a hacer es calibrar el dinamómetro. Ahí es donde nos damos cuenta que está calibrado en un punto cero. Una vez hecho esto, vamos a seleccionar el cilindro de Arquímedes y vamos a colocarlo debajo del recipiente. Una vez colocado debajo del recipiente, vamos a utilizar lo que es el AL2 para acercar. Y una vez hecho eso, lo que vamos a hacer es levantar el dinamómetro. No, antes que eso vamos a ver lo que es la medida, pues no, y nos está dando un tipo de regla que ahí vamos a sacar la medida. Vamos a levantar el dinamómetro. Vamos a utilizar lo que es el AL1 para ver la mesa. Vamos a darle aquí a este recipiente clic derecho y colocar debajo del dinamómetro. Una vez colocado debajo del dinamómetro, vamos a clic derecho en el dinamómetro y vamos a darle a descender dinamómetro. Una vez que desciende, vamos a utilizar el AL2 para darnos cuenta de que lo que es el recipiente con el cilindro de Arquímedes, el cilindro de Arquímedes está con el agua. Le vamos a dar a esta botellita, clic derecho, y vamos a echar en el cilindro. Vamos a darle clic hasta llenar a su tope, clic izquierdo, llenar todo su tope. Una vez que llenamos todo, de nuevo le damos clic derecho y retornamos a la mesa. Una vez retornamos a la mesa, vamos a dar de nuevo Alt 1 para volver a ver lo que es la mesa desde una vista más amplia. Una vez hecho esto, vamos a levantar el dinamómetro. Una vez levantado el dinamómetro, vamos a retirar lo que es este recipiente, posicionar en la mesa. Una vez posicionado en la mesa, vamos a colocar lo que es el cilindro de Arquímedes en la mesa. Un ratito, no, a ver. ¿Qué? Ah, no, disculpe, vamos a alzar lo que es el dinamómetro, vamos a descenderlo.
Una vez que está descendido, el cilindro de Arquímedes vamos a colocarlo en la mesa y lo que es el recipiente transparente vendrá a ser el resultado. Ya una vez hecho esto, vamos a hacer lo que es vaciar el recipiente. Y eso vendría a ser todo con lo que es el laboratorio de hidrostática. Ahora sí doy pase a mi compañero Jean-Pierre con las conclusiones. Las conclusiones. Concluyendo este tema de hidroestática, comprendemos que la presión hidrostática es la fuerza por unidad de área que ejerce un líquido en reposo sobre las paredes del recipiente que las contienen, y cualquier cuerpo que se encuentre sumergido como esta presión se debe al peso del líquido. Esta presión depende de la densidad, la gravedad y la profundidad del lugar donde medimos la presión. Al realizar el laboratorio virtual, logramos observar que cada vez que aumentamos la profundidad, esta hace que afecte la presión aumentándola de forma creciente, tal como aparece en la gráfica. Muchas gracias.